Bueno, entonces nos quedamos aquí. Estábamos identificando cada uno de las características del terreno. Ya hemos identificado un acantilado, la planicie de un río, una depresión, una mesa y algunos cauces pequeños que se encuentran en esta región. Imagínense, después de identificar estas regiones, estas características topográficas, imagínense cómo lo visualizarían ustedes en, en 3D, ¿no? En una imagen real, ¿no? Entonces, eh, lo que sería más parecido a la realidad sería la imagen que tenemos aquí abajo, ¿no? Esta sería nuestra meseta. Nuestra meseta, como les digo, es una elevación con la cima, una superficie plana. El acantilado, lo podemos ver aquí. La planicie de inundación, que sería esta parte. La depresión, aquí podemos ver el agujero en la superficie. Y a los cauces, ¿sí? Vendrían a ser estos, los podemos ver aquí, ¿no? Los cauces de unos pequeños arroyos, ¿no? Bueno, la siguiente semana vamos a dedicar más tiempo a cómo hacer perfiles topográficos y cómo delinear una cuenca topográfica. Por el momento, por esta semana, vamos a enfocarnos en primero identificar algunas características del terreno, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver más a detalle la siguiente semana. Por el momento, en esta semana, nada más vamos a enfocarnos a identificar ciertas características del terreno. Me imagino que muchos de ustedes no han manejado mapas topográficos, entonces lo vamos a ver la siguiente semana. Eh, Ahora, ¿qué es un sistema hidrológico? Un sistema en general, los sistemas son un volumen o una región definida, ¿sí? Que este volumen o región es capaz de recibir entradas, ¿sí? De una cantidad en conservación. ¿Qué se refiere a cantidad de algo en conservación? Quiere decir que no, al entrar no sufre modificaciones dentro o antes de entrar al sistema, ¿no? No pasa a otro estado, no sufre modificaciones, ¿no? Entonces, este volumen de control recibe entradas de una cantidad de algo, las almacena dentro de ese volumen de control o dentro de esa región y parte de lo que almacena, otra cantidad sale de ese volumen, ¿no? Entonces hay entradas, salidas y cierta cantidad se almacena dentro del sistema, ¿no? Entonces, bueno, esa región conceptual se define como volumen de control, ¿no? Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, tenemos nuestro volumen de control, nuestro sistema, que tiene entradas, tiene salidas y cierta cantidad se almacena dentro del sistema, ¿sí? Entonces, esto es el fundamento, la base para nuestro balance hídrico, ¿sí? En este caso, en nuestro balance hídrico para los hidrólogos, el volumen de control sería la cuenca, lo que nosotros vamos a definir geográficamente como la cuenca. Y esa región geográfica, esa cuenca, tiene entradas, se almacena cierta cantidad de esas entradas y tiene salidas. Ahorita vamos a ver a detalle cuáles serían estas entradas y cuáles serían estas salidas. Bueno, como mencioné anteriormente, tenemos una ecuación de conservación que aplicar a nuestro sistema hidrológico o a nuestra cuenca, ¿no? Y esta ecuación de conservación viene siendo el cambio en el almacenamiento es igual a entradas menos salidas, ¿no? Aquí lo tenemos en forma matemática y aquí está en forma verbal, ¿no? Cambio en almacenamiento es igual a cantidad entrante menos cantidad saliente. Ahora, nosotros podemos expresar
esta ecuación variante en el tiempo, ¿sí? El cambio de almacenamiento en el tiempo es igual a las entradas en ese periodo o en función del tiempo menos las salidas en función del tiempo, ¿no? O sea, lo podemos expresar como una ecuación diferencial, ¿sí? Que varía en el tiempo. Ahora, ¿cuáles serían esos flujos de entradas y salidas? Bueno, como mencioné anteriormente, a nosotros los hidrólogos, nuestro volumen de control sería la cuenca, ¿no? La superficie de la cuenca. Y esta cuenca recibe flujos de entrada, que en nuestro caso, en una cuenca, el principal flujo de entrada sería la precipitación, ¿sí? El flujo de agua que entra a la cuenca sería nuestra precipitación y nuestro valor de salida sería la escorrentía o la descarga, el agua que drena hacia afuera de esta cuenca, ¿no? Entonces, las entradas principales serían precipitación y escorrentía. Hay más, ¿sí? En este ejemplo nos vamos a enfocar en el más clásico o uno muy sencillo de entrada, precipitación, salida, la descarga o la escorrentía que sale por la red de drenaje hacia nuestro punto de desagüe. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Un poquito más complejo, con más flujos de agua, ¿no? Más flujos hídricos, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos nuestra área definida como nuestra cuenca, tenemos nuestra red de drenaje dentro de la cuenca y tenemos nuestro punto de desagüe, ¿sí? Los componentes de una cuenca, ¿no? Acuérdense, el parteaguas, nuestra red de drenaje y nuestro punto de desagüe. Ahora, ¿qué flujos están ocurriendo en este ejemplo? Tenemos precipitación, ¿sí? Que es un flujo de entrada. Tenemos un flujo lateral de agua subterránea que está entrando a nuestra cuenca. Tenemos un flujo saliente que es la evapotranspiración, ¿sí? Es vapor de agua que se pierde de la superficie o que se transmite de la superficie hacia la atmósfera en forma de vapor. Y evapotranspiración son dos componentes, evaporación del suelo y transpiración de las plantas, ¿no? Principalmente. Lo vamos a ver más a detalle más adelante. Otro flujo de salida es la escorrentía o la descarga, ¿sí? Transportada por nuestra red de drenaje hacia el punto de desagüe, ¿no? Y por último, un flujo subterráneo que va fuera de la cuenca. Entonces, si nosotros queremos hacer el balance hídrico de esta cuenca, primero decimos que el cambio en el almacenamiento es igual a las entradas, que en este caso serían la precipitación y el flujo subterráneo lateral, ¿sí? Menos las salidas, que sería la evapotranspiración, sería la descarga o el gasto y por último el flujo lateral de agua subterránea, ¿sí? Entonces, este sería nuestro balance hídrico para todos estos flujos que tenemos aquí. Si nosotros quisiéramos hacer el balance hídrico solamente de la parte superficial aquí mismo, no nos interesa o no tenemos los valores de flujo subterráneo, si solamente queremos hacer el balance hídrico de la parte superficial, pues bueno, en ese caso sería el cambio en el almacenamiento, perdón, serían las entradas, que en este caso sería precipitación menos las salidas, sería ET menos Q, ¿sí? Solamente en la parte superficial. Bueno, el balance de agua, si nosotros hacemos una estimación del balance de agua a escala regional, pues tiene incertidumbre su valor, ¿no? No es un valor que tenga mucha precisión, tiene cierto valor de incertidumbre, ¿no? Y su incertidumbre se debe principalmente a dos tipos de errores. El primero es el error del modelo o de la ecuación en sí, ¿no? ¿Sí? Y principalmente se refiere a omisiones de términos que tienen un gran efecto en
en la determinación del balance hídrico o el balance de agua, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos es cuando se calcula ET, ¿sí? En una cuenca, generalmente se omite el flujo subterráneo, o sea que las plantas no pueden extraer agua del subsuelo, ¿no? De la parte saturada o del manto freático, ¿sí? Solamente de donde hay humedad de suelo. Sin embargo, hay vegetación que puede extraer agua del manto freático, ¿sí? O de la parte saturada del subsuelo. Ese tipo de vegetación se llama freatofitas. Un árbol muy común en nuestra región que es una freatofita son los álamos. Si se fijan, ese tipo de árboles crece solamente en las planicies de inundación de ríos o de arroyos, ¿no? Porque tienen acceso al, al manto freático. Entonces, ahí pues tienen una constante fuente de humedad, de agua y pueden acceder a ella. Entonces, muchas veces se asume que no tienen acceso. Entonces, eso puede traer un grado de error o de incertidumbre, ¿no? Asumir que el otro caso es asumir que no tenemos cambio en el almacenamiento en largos periodos de tiempo. Entonces, ahí regularmente este término se maneja como cero cuando son periodos de más de un año, ¿no? Lo cual no puede ser cierto en muchos casos, pero es una situación muy común que se asume en hidrología, ¿no? Usar un periodo de tiempo donde el almacenamiento final e inicial son muy similares. A veces eso ocurre en menos de un año, ¿no? O en periodos de tiempo muy cortos o muy largos que no representan necesariamente la dinámica de la región, ¿no? Entonces, por esta última razón se utiliza el término water year, que se usa mucho en balances hídricos, sobre todo en Estados Unidos. Ellos utilizan ese periodo de water year, que básicamente es cuando el almacenamiento final e inicial son muy similares. Y eso ocurre al inicio del verdor de la vegetación y en la senescencia de la vegetación, ¿no? Que se encuentra dentro de la cuenca. Por último, el otro fuente de incertidumbre en la estimación del balance de agua o el balance hídrico es el error en la medición. Y esto se refiere a los errores por el método o la manera de medir o estimar los componentes del balance hídrico, ¿no? Por ejemplo, la precipitación, dependiendo cómo la midamos, a veces se hace un promedio espacial o temporal. Por ejemplo, si tenemos una cuenca muy grande y solamente tenemos una o dos estaciones y las promediamos y asumimos que esas dos estaciones es el promedio de toda la cuenca, pues ahí hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque depende de la localización de las estaciones. Si están en las partes altas, pues se espera que llueva más, sobre todo en zonas áridas, etcétera. Entonces, dependiendo cómo hagamos la representación especial de ese valor de lluvia, pues puede traer gran incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, las cuencas con alto relieve, o sea, que tienen cambios muy pronunciados de elevación y tienen pocas estaciones, pues están sujetas a mucho error, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo en estas zonas, en zonas semiáridas, áridas, la topografía controla fuertemente la precipitación. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cuenca son muchas o gran parte de la cuenca está en zonas altas con gran elevación y tenemos la mayor distribución de estaciones en las partes bajas donde casi no llueve, pues lógicamente esas estaciones no representan el total de lluvia de la cuenca, ¿no? También hay errores en la estimación en descarga, sobre todo en escorrentía. Tenemos que saber el tamaño de la cuenca para hacer un correcto diseño de la estación hidrológica, ¿no? Y por último, pues la evapotranspiración es el flujo más difícil de medir, el que tiene mayor incertidumbre, ¿no? Más adelante vamos a ver con detenimiento los métodos para medir y estimar evapotranspiración, y se van a dar cuenta que es uno de los flujos más difíciles de medir, ¿ok? Entonces, estos errores se refiere al error en la medición. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos la siguiente semana.